Las decisiones de retorno, sean expulsiones, sean devoluciones, son decisiones ejecutivas, es decir, son decisiones que hace gubernativas, que hace el Ejecutivo, no las hace el Poder Judicial, salvo en casos muy... Entonces no hay nadie que controle, que supervise efectivamente cómo se hace. Solo eventualmente el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura escrutina algunos vuelos macros. Tenemos que acudir a la decisión concreta y al modo de ejecutarla, porque hay una decisión que puede ser perfectamente legal, pero lo que la convierte en ilegal es la manera de ejecutarla. Puede haber una decisión de retorno que efectivamente esté bien dictada, pero que luego en la decisión, en la modo de ejecutarlo, pues cuántas veces hemos visto, ¿no?, uso excesivo de la fuerza en una deportación, ¿no?, uso de mecanismos de contención no homologados o no autorizados, bueno, pues y que han causado muerte. O sea, que hay algo que es consustancial, si hay algo que es una tónica, que sería, digamos, una constante de todo lo que hemos estado hablando, y que eso es, ocurre siempre, es el sufrimiento de la persona. Es decir, hablemos del procedimiento del que hablemos, estamos hablando siempre que se va a ejecutar sobre una persona que está sufriendo y que tiene un sufrimiento psíquico intenso, ¿no? Por lo tanto, tendríamos que ser especialmente cuidadosos, porque hay una persona que sufre per se, aunque no ejerzas ningún tipo de fuerza y aunque el trato sea exquisito, ¿no? Por lo tanto, eso ya te sitúa en una posición de vulnerabilidad per se, pero en cambio esto jamás se tiene en cuenta. Es decir, las ejecuciones de todas estas decisiones administrativas se hacen siempre con un nivel de violencia institucional a priori estandarizado muy alto. Cuando lejos de encontrarte con una persona que digamos, que ejerza violencia, lo que te encuentras es una persona con un sufrimiento psíquico intenso. Por lo tanto, la desproporción es brutal. Et aussi ces derniers temps, à partir de décembre, janvier, février, on a des témoignages aussi des migrants qui nous ont contactés, même dans cette période de Covid-19, au début du confinement. Il y a eu des arrestations par-ci, par-là, surtout dans les forêts de Nador. Et ces derniers ont été déportés vers l'Algérie. Et ça aussi, c'est un des cas de violation des droits, parce que l'Algérie, depuis que le roi a lancé l'initiative de régularisation des migrants, de revoir la politique marocaine sur la migration, il a été interdit de déporter des personnes migrantes, qu'elles soient en situation régulière ou pas, quelle que soit leur situation, vers l'Algérie. Mais on a constaté ces derniers moments que les migrants sont souvent déportés vers l'Algérie. Et pour eux, c'est très compliqué parce qu'à partir de là, ils sont aussi refoulés encore vers le Sahara entre l'Algérie et le Mali, le sud du Guinera. Ou bien ils tentent de revenir vers le Maroc et ils tombent entre les mains des réseaux de trafic, des réseaux de mafia qui les escortent, qui les enferment dans des maisons et qui violent le droit, qui les demandent des rançons aussi. Et ça les rend beaucoup plus vulnérables. Donc voilà un peu les types. Il y a d'autres aussi types de violations. Par exemple, la brutalité dans les arrestations, le fait qu'il y a beaucoup de violence qui accompagne les arrestations, le fait que les migrants sont frappés d'une manière très, très sauvage. Et donc, normalement, quelle que soit l'infraction que la personne a eu à commettre, la loi demande à ce que la personne soit traitée dignement, quoi. Qu'elle ne fasse pas l'objet de violence, parce que nous sommes normalement, on est censé être dans un état de droit. Mais malheureusement, dans la plupart des cas, il y a vraiment des violences inacceptables que les migrants subissent. Esta política de externalización en estos países se traduce justamente en el despliegue de fuerzas policiales y militares, en deportaciones masivas en la frontera. En el caso de Marruecos sabemos claramente que estas deportaciones se dan desde hace años al desierto, y también se traduce en la implicación de estos gobiernos en la lucha contra los traficantes. En la práctica se traduce en prácticas absolutamente ilegales de vulneración directa de los derechos humanos. La cuestión es que cuando estas prácticas se hacen
fuera del territorio nacional, y aquí estoy pensando en el caso español, y se hacen en territorio marroquí, parece que se pueden hacer con toda impunidad, porque estos estados, y eso lo sabemos, y es parte de la esencia de esta política de externalización, justamente actúan con mayor impunidad. Ahí nos deberíamos preguntar hasta qué punto, aunque estas acciones se den fuera del territorio nacional, es decir, fuera de España, hasta qué punto no somos responsables si quien está detrás, si quien condiciona estas políticas, si quien paga estas medidas es el gobierno español. Con lo cual yo diría que ahí hay una cuestión, es decir, quién es responsable de estas acciones, de estas medidas, de esa vulneración sistemática de los derechos humanos. Y yo diría que quien paga y quien condiciona estas medidas es directamente o debería ser directamente responsable de sus efectos y de sus consecuencias de los derechos humanos. Esa para mí es la esencia de la política de externalización, buscar espacios más allá de las fronteras nacionales donde esa vulneración tan fundamental de los derechos humanos sea menos problemática y menos visible a nuestros ojos y por parte de los medios de comunicación y los debates sobre estos temas.